discusiones para pensar estas modificaciones. Leandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para los que están ahí, para la audiencia. Muy buenas tardes. RAM, Régimen Académico Marco, es el nombre que aparece. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes? Bueno, mirá, hace un tiempo atrás habíamos estado en una audiencia con el Consejo General de Educación y los compañeros que trabajan en secundaria preguntaron porque notaban algunas diferencias en lo que se había tratado en las aulas, porque en las aulas hubo participación docente, en lo tratado ahí y en el documento final que sale. Y con una sorpresa muy grande para nosotros, los responsables del Consejo General de Educación de Misiones nos cuentan que se trabajó durante un largo tiempo, con los docentes se trabajó la implementación del régimen académico marco, el RAM, pero el que finalmente se aprobó fue otro documento que envió el Ministerio. Te resumo y te repito. Los trabajadores trabajaron sobre un RAM, pero el que finalmente se aprobó fue otro documento. Así que estamos en cero, digamos, ¿no? La gente se está enterando ahora cómo es el RAM, que no es del que participaron anteriormente. De hecho, esto que vos decís, cuando uno lee el texto, el artículo del diario, habla que fue aprobado por el Ministerio de Educación de la provincia, que cuenta con la adhesión del SPEM, del Servicio de Educación Privada de Misiones, y que en breve contará con la adhesión del Consejo General de Educación. Es decir, no sé, uno puede leer que ahí debe haber algunas resistencias, algunas observaciones. Y claro, viste, imagínate, se trabaja una persona que era un responsable, no recuerdo ahora lamentablemente el nombre del responsable del consejo, que trabajó, uno puede estar en desacuerdo o no, ¿no es cierto?, pero que evidentemente trabajó el consejo con los docentes para la modificación del RAM, pero después te aparece otro documento, y bueno, el consejo verá a posterior cómo se acomoda, cómo generan cambios, como hacen con ese otro texto que apareció, y como decís bien, lo aprobó el Ministerio y SAPEM, pero no el Consejo, porque no, según nos comentaron ahí, no tenían conocimiento que se estaba trabajando en paralelo sobre el mismo tema. Leandro, y en la práctica, en lo cotidiano, porque cada vez que escuchamos los reclamos de ustedes como trabajadores de la educación, siempre remarcan que el patrón es el Consejo General de Educación. En la práctica, ¿cuál es el rol que tiene el Ministerio y cómo vienen ustedes también articulando como trabajadores con el Ministerio? Y siempre mal, así nomás, cortito, siempre mal con el Ministerio. La verdad que nuestro patrón en el Consejo, hay un diálogo que a veces lo tenemos que forzar, a veces para encontrar ese diálogo hay que cortar la ruta y hay que hacer cosas bastante fuertes, pero se encuentra el diálogo, y cada vez que hay charla de cualquier tema, hablamos del reclamo salarial, pero tocamos absolutamente todos los temas, y si hay necesidad pedimos otra reunión para hablar de ese tema, pero generalmente el Ministerio no participa poco y nada de esas charlas, y cuando participa es con escaso conocimiento o profundización de los temas, ¿no? Así que bastante difícil. Pero te agrego otra cosa, otro detalle, ¿no? Yo, para graficar bien, imagínate que vos llegás a tu trabajo, llegás a la radio y han cambiado la técnica, han cambiado los micrófonos y los micrófonos son distintos. En vez de ser unidireccional y de solo tomar tu voz, van a tomar el sonido de todo el estudio, o al revés. Va a costar acostumbrarse. Imagínate ahora el docente que tiene un régimen académico marco, que discutió, que acordó o se opuso a la medida del Consejo, y ahora le viene otro, que es el del Ministerio. O va a haber resistencia o no se va a implementar lo que el Ministerio quiere, o va a ser muy difícil y va a llevar mucho tiempo. Todas las modificaciones que son de arriba para abajo o son resistidas o tienen problemas. Las modificaciones que son más aceptadas, que son más rápidas, son las que comienzan de abajo para arriba.
Veíamos, por ejemplo, esto de la evaluación en proceso, que están discutiendo como nuevas modalidades para poder evaluar, entre comillas, los aprendizajes. El tema de las inasistencias, las repitencias, son como temas también sensibles, no solamente para los y las alumnas, sino también para docentes ahí. Sí, hay un imaginario, y ese imaginario está basado en los últimos resultados de las evaluaciones PISA o ese tipo, que muestra que estamos bastante atrás con los resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces es lógico que haya que producir en un cambio. Ahora, estos resultados también tienen un arrastre. En la pandemia nos abandonaron, nos dejaron solos, la gente tuvo que arreglarse como podía, entonces es lógico que los resultados son malos. Pero es lógico que tenga que haber cambios también. Y esos cambios no tienen por qué ser malos, ¿no? La evaluación en proceso es una cosa muy interesante, porque en el proceso podemos ver cuánto el alumno va adelantando, porque puede ser que no llega al 100% de los aprendizajes, pero llegó hasta el 90%, llegó a un 80%, o partió de una base muy pobre y llegó al 50%, y si evaluamos ese proceso, es mucho más rico que tener una foto nada más. Si no aprobaste tenés un 1, si no aprobaste tenés un 5, si no uh-huh. llegaste al 100%. Pero evaluar el proceso es importante. También lo de la presencialidad también es importante, porque si hay una cosa que nos quedó de la pandemia es que algunas cosas se pueden hacer desde la casa. Uh-huh. Entonces, si hay algunas cosas que se pueden hacer desde la casa, bueno, avancemos con eso. Pero ya entramos en un terreno difícil, ¿no? Porque ahí tenemos que certificar bien que el trabajo, que lo que presenta el alumno es un trabajo y que podemos evaluar en proceso, que no es solamente un copy-pegue de las redes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un desafío y no deja de ser interesante. Ahí también, vista desde los y las trabajadoras, ¿cómo son los tiempos que un docente o una docente debe dedicar para, ya sea, seguir ese proceso, si que estamos hablando de la acreditación de saberes vía, no sé, presentación de trabajos? ¿Cómo es eso también? ¿Cómo se discute? Bueno, eso no se discutió. La acreditación y los tiempos y el pago, porque ¿cómo se paga cuando te dan más trabajo? Tenés más, es evidente que hay un aumento de trabajo. El teletrabajo es un aumento de trabajo que rompe el horario al que veníamos habituados, ¿no? Aunque en el sector docente eso está bastante relativo, ¿no? El horario de 8 a 4 de la tarde, que sería mi horario, por ejemplo, se extiende en el trabajo en casa, no corrección, pero preparación de clase, qué sé yo. Y ahora, ¿cómo hacemos para que el profesor de secundaria tenga también una remuneración? Eso no se discutió absolutamente nada, y son temas que vamos a plantear, por supuesto, ¿no? Leandro, ¿siguen existiendo los profesores taxis, como le decían, estos que van de escuela en escuela, que corriendo otras horas? Sí, en menor medida, pero siguen existiendo, uh-huh. sí. Siguen existiendo, y es una tarea muy difícil, porque principalmente para el docente que recién comienza, acepta ahora en cualquier lado con tal de comenzar y entrar al sistema, y bueno, el sistema se nutre o usa muchas veces a esos compañeros. Uh-huh. Para ir un poco hacia tu realidad de maestro de grado también, ¿no? Porque una de las discusiones que apareció antes del receso y que hoy está también como corrido de la agenda es esta hora extra o esta hora que se incorporaba a la escuela primaria. ¿Qué sabés de esta hora? ¿Se implementó? ¿Ya están las escuelas implementándolas? Bueno, nosotros notamos otra vez acá un doble discurso, ¿viste? Porque nosotros preguntamos en reunión con las máximas autoridades, en una reunión donde estaba el ministro también, uh-huh. y nos dijeron que no hay nada, en la provincia que no hay nada, que no se ha estudiado la implementación. Pero no somos tontos, hemos visto la cantidad de comunicados que han salido por los medios de comunicación, y alguien mandó esos comunicados. Uh-huh. Ves la redacción y te das cuenta que hay una redacción común. Alguien los mandó y ellos dicen que no fueron. Nosotros creemos que han hecho globos de ensayo, han probado. Nosotros rechazamos esa hora de más, porque le vemos
problemas en la implementación. Un docente que tiene doble turno porque no le alcanza con un solo turno, no le alcanza para vivir, que tiene que salir a las 12 de una escuela y entra generalmente en la escuela que está al lado o en la misma escuela en el turno contrario, a cumplir tareas. Si le agregamos una hora más, ¿cómo hacemos con ese docente? Y con ese edificio, ¿no? Porque hay edificios que tienen 2 turnos, pero casi se encima los 2 turnos, tienen una media horita para que los docentes cambien de aula nada más. ¿Y cómo hacemos para implementar una hora más en esos edificios? Es bastante complicado. En la ruralidad, ¿cómo hacemos? Una hora antes significa que el pibe tenga que salir de noche de su casa. La verdad que es difícil. En la ciudad, con los horarios de los padres, ¿cómo hacemos para adecuar a la familia? Por un cambio muy drástico. La familia entera va a tener que cambiar. Después leímos que se iban a implementar en algunas escuelas nomás, pero a la vez en la reunión presencial con las autoridades nos dijeron que no hay nada. La verdad que nosotros seguimos siendo críticos y tenemos muchas críticas a esa implementación que no vemos cómo se podría llevar adelante con las características que tiene Misiones. Pero por lo que contás, hasta ahora solamente fueron anuncios mediáticos, digamos, ¿no? No hay ninguna resolución, no hay nada que hable de que eso se esté realizando en las escuelas. Oficialmente no hay nada, pero nos quedó la sensación de que era un globo ensayo para ver qué onda, como dicen los pibes, y a ver si prende o no prende, porque detrás de eso había un dinero, ¿no? Un dinero del Estado Nacional que venía para que se implemente, y eso significaba un aumento de salario prácticamente. El problema es que sí, puede ser un aumento de salario, pero ¿cómo hacemos para la implementación? Le vemos muchos problemas. Leandro, te agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio de la universidad. Gracias a vos que siempre nos permitís llegar a otros compañeros, a otra gente, a otra población con nuestras preocupaciones, en fin y al cabo, sobre cómo avanzamos con esa mejor educación que todos queremos. Muchas gracias, hasta luego. Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, anticipando una discusión que vamos a ver si mañana o la semana que viene podemos ir sumando otras voces. Hoy hablábamos con docentes de la escuela secundaria que vienen mirando y vienen también discutiendo, ya sea desde las cuestiones que se fueron introduciendo como cambios de hecho en el nivel secundario a estas cuestiones que aparecen como más sistematizadas y más formalizadas, ¿no? Así que bueno, mañana vamos a ver si podemos sumar, si no será la semana que viene. De paso les contamos que justamente este grupo de docentes secundarios nos acaban de contar que se lanzó una revista que se llama Guardapolvos Rebeldes, que si ustedes lo buscan, si lo buscan en internet, en Facebook está así como Guardapolvos Rebeldes, y ahí pueden encontrar la publicación, que hay un texto que habla justamente de estos cambios y que nos gustaría después poder contarles también y ampliar un poco la mirada desde quienes están cotidianamente